Masacre en Tumaco. El Ejército Nacional no deja sacar a los heridos. 6 muertos, 19 heridos y 2 versiones distintas frente a lo que realmente sucedió. Alias Guacho y su grupo de gao residual de la columna móvil Daniel Aldana lanzaron unos cilindros bomba a integrantes de la fuerza pública y efectuaron algunas ráfagas de ametralladora. La policía abrió fuego indiscriminado, nos asesinó a 8 campesinos y no sabemos bien el número de heridos, creemos que son más de 20. El telón de fondo de la tragedia, 19.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, 2 aparentes disidencias de las FARC y otro grupo criminal narcotraficante, que según los habitantes de Tumaco, están enfrentados por controlar el territorio y el negocio del narcotráfico en la región. Hay unas bandas criminales, hay unos intereses muy claros que se oponen tanto a la erradicación forzosa como a la sustitución voluntaria. Establecimos una política para combatir con más eficacia esas bandas que tenemos identificadas que se están oponiendo y están coercionando a los campesinos para que vayan y se opongan a la sustitución voluntaria y por supuesto también a la erradicación forzosa. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, junto a Daniel Rico, investigador y experto en la forma como operan economías criminales como el narcotráfico y los cultivos ilícitos en Colombia, y el experto en política antidrogas y exviceministro de Justicia, Miguel Ceballos, analizan las contradictorias versiones entregadas hasta ahora sobre lo que sucedió en Tumaco y explican la peligrosa situación que enfrentan zonas en Colombia donde confluyen grandes extensiones de tierra cultivadas con hoja de coca y grupos criminales que luchan a muerte por el control no solo de los cultivos ilícitos, sino también por el control territorial. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la muerte de por lo menos 6 civiles en medio de una protesta de cultivadores de hoja de coca que en zona rural de Tumaco, municipio ubicado al suroccidente de Colombia, se manifestaban contra la erradicación de cultivos ilícitos. Las protestas, al parecer, eran forzadas por bandas criminales que operan en la zona. El punto clave de esta noticia: hasta este momento no hay certeza de quién o quiénes fueron los responsables de esta masacre. Por un lado está la versión del Ejército y la Policía Nacional, quienes aseguran que los letales disparos provinieron de las disidencias de las FARC que aún operan en la zona. La segunda versión es completamente distinta y acusa precisamente a la fuerza pública de ser la responsable de las muertes de los campesinos. El punto clave de esa noticia: los hechos tuvieron lugar en el municipio de Tumaco, donde cerca de 22.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas confluyen en este momento con la presencia de bandas criminales, es decir, de supuestas disidencias de las FARC que luchan por el control territorial para monopolizar el negocio del narcotráfico en esa región. Tan grave como confuso fue lo ocurrido este jueves en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Aunque hay versiones encontradas sobre este trágico hecho en el que murieron por lo menos 6 campesinos de la zona de acuerdo con el gobierno, existen algunos videos donde quedaron registrados los momentos de zozobra que se vivieron la mañana de este jueves. El Ejército Nacional no deja sacar a los heridos. Las imágenes fueron grabadas por supuestos manifestantes, quienes se resguardaban entre la maraña de los disparos de fusil que se escuchaban a la distancia en la localidad de Puerto Rico. ¡Vamos, vamos! ¡No, y los civiles! ¡Los civiles! Vamos a llamar más gente.
La policía abrió fuego indiscriminado, nos asesinó a 8 campesinos y no sabemos bien el número de heridos, creemos que son más de 20. Primero hagan una camilla con las tablas. Si no vieron el helicóptero que les marca. Escúchenme. Cojan una tabla. Pónganle 2 palos atravesados. En este otro video se observa el momento en el que campesinos y militares tratan de auxiliar a los heridos. Inclusive se escucha a uno de los uniformados de la fuerza pública dar instrucciones para que el traslado de los lesionados sea más rápido. En otro video aparecen varias personas, al parecer cultivadores, corriendo en medio de las plantas de hoja de coca y al fondo se escuchan ráfagas de fusil. Sin embargo, no se observa quién dispara. Son registros audiovisuales que dan cuenta del episodio violento que puso a Tumaco una vez más en los principales titulares de los medios de comunicación. ¿Pero quién asesinó a los campesinos? Esa sigue siendo una pregunta con muchas respuestas y hasta ahora pocas certezas. Nuestra fuerza pública no es una fuerza pública que dispare contra civiles. De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, la fuerza pública que adelantaba un operativo correspondiente a la erradicación de cultivos ilícitos respondió al fuego, al lanzamiento de morteros artesanales y se protegió. Y como están acostumbrados también, se atrincheraron y respondieron al fuego, entonces estaban, de cierta forma, protegidos. Condenó la muerte de civiles y pidió esclarecer los hechos, pero a su vez denunció que una banda criminal disparó en contra de los miembros del ejército. Vamos a ofrecer una recompensa de 150 millones de pesos para cualquiera que nos dé información que nos lleve a la captura de estos 2 individuos. Los generales del ejército y la policía a cargo de las operaciones en la zona también se refirieron a lo ocurrido. Denunciaron que hombres de alias Guacho y David intentaron quemar un helicóptero. La población civil inmersa en la protesta se encuentra a espaldas de estos disparos de ametralladora y de cilindros bombas, según la versión de los policías y soldados que se encontraban en el lugar de los hechos. Sin embargo, la otra versión proviene de los líderes sociales de la zona. Aseguran que las muertes fueron producto del uso desmedido de la fuerza de los uniformados contra quienes manifestaban por la erradicación de cultivos ilícitos. Además, difieren en la cifra de fallecidos. Al último que había dicho que eso es orden presidencial, que si tocaba pasar por encima del quien se sea, que si tocaban matar, que mataban. Que eso fue lo que hicieron el día de hoy. Varios de los heridos fueron llevados en helicópteros del ejército hasta Tumaco y se recuperan en el hospital de esa población. Hasta este momento es incierto establecer quién o quiénes fueron los responsables de la muerte de por lo menos 6 campesinos, porque hay que decir que también las cifras en este momento son distantes. Por el lado del gobierno hablan de 6 personas que habrían perdido la vida, por el lado de las asociaciones campesinas hablan inclusive de un número superior. Por esa razón los invitamos a que hoy respondan la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando el hashtag #LaNocheTumaco. Para ustedes, ¿qué efecto creen ustedes que ha tenido el acuerdo de paz firmado con las FARC en la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en la primera parte de este programa a 2 de nuestros panelistas. Daniel Rico nos acompaña en la ciudad de Bogotá, es investigador de la Universidad de Maryland, experto en economías criminales. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Un saludo para toda la audiencia. El gusto es nuestro. También quiero saludar a Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia y decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana, Sergio Arboleda. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Voy a comenzar con Daniel Rico en la ciudad de Bogotá. Quisiera conocer su opinión frente a lo que demuestra este hecho. Es evidente que Tumaco
es una de las zonas donde mayor cantidad de hectáreas de coca hay cultivadas. En este momento no hay certeza de quién pudo haber sido el responsable de esta masacre. Pero al margen de estos dos puntos, a su juicio, Daniel, ¿qué demuestra esta confrontación que vivieron hace pocas horas la Policía Nacional y sectores de campesinos que estaban en contra de la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente de Colombia? Pues Jefferson, lo primero es que estamos viviendo, yo creo que un momento de mucha incertidumbre, de mucho dolor, ver colombianos, ver sangre en una zona que todos esperábamos que el proceso de paz nos permitiera recuperar e integrar a la economía, integrar al desarrollo, y ver este desenlace es muy traumático, y es un momento de hacer una pausa y reflexionar sobre las políticas públicas que estamos teniendo en este territorio. Yo quisiera mencionar que esta zona del Alto Mira, en la frontera con Ecuador, en Tumaco, es una zona que tiene una larga historia de violencia, una larga historia de criminalidad, una larga historia de dolor y desplazamiento. Desde los años 90, el año 95, 97, las FARC empiezan a hacer un proceso de movilización de campesinos a esta zona y empiezan a poblar este territorio con personas más afines para cultivar coca. El resultado de esto fue un proceso de desplazamiento masivo de las comunidades afro, que son dueñas de este territorio, que esa tierra son dueños de estos territorios y han sido desplazados históricamente por un grupo de cultivadores, por unos campesinos, y ahí tenemos una tensión social grande entre un uso tradicional del territorio y unos nuevos usos ilegales y criminalidad. Entonces, tal vez la reflexión que uno debe hacer en Alto Mira es estos problemas de la tierra, de la seguridad, de una criminalidad que lleva muchos años, mucho antes de que iniciara este proceso de paz, ¿qué debemos atender primero? Y mi reflexión en torno es que erradicar hectáreas y hacer este proceso, pues realmente es una solución que no contempla las complejidades de este territorio, y deberíamos pensar de una manera mucho más abierta y mucho más amplia cómo intervenir en este territorio para evitar estos saldos trágicos como los que estamos viviendo el día de hoy. Señor Miguel Ceballos, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo primero que uno extraña acá es el cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón, es decir, de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Por qué? Porque a todos los colombianos nos ha dicho el gobierno y las FARC que después de la firma del acuerdo, primero habría un compromiso muy grande por la erradicación de los cultivos. Esa erradicación, en principio, todos asumimos iba a ser automática, iba a ser generada inmediatamente después de los acuerdos. ¿Por qué? Porque se suponía que las FARC iban a colaborar en la erradicación y eso no ha sido posible. Entonces la primera, digamos, triste consecuencia después de la muerte de estas personas en el área del municipio de Tumaco es que ni las FARC ni el gobierno están cumpliendo con lo que habían prometido. Eso se ve expresado en que el gobierno inicialmente habló de una sustitución de cultivos. Eso implica una voluntariedad en las personas que están sembrando coca. Esa sustitución no fue posible. Después se volvió a hablar de erradicación. Para los televidentes, obviamente, la erradicación ya es un acto en el cual la fuerza pública y la autoridad, con la cooperación de las FARC, deberían arrancar las matas de coca. Esa tampoco se dio voluntariamente. Entonces estamos en un tercer escenario, que es el peor de todos, el de la erradicación forzosa u obligatoria. Y en ese sentido no sirvió para nada el proceso de paz, porque estamos en la misma situación de antes de la firma de los acuerdos. Daniel, Miguel, permítame, me integro a esta hora en la ciudad de Pasto, en Nariño, al suroccidente de Colombia. Quiero saludar a Camilo Romero, él es el gobernador del departamento de Nariño. Bienvenido a La Noche. Jefferson, un cordial saludo a usted, a quienes lo acompañan allí en el estudio y a los televidentes. De verdad es un tema muy complejo. Yo quiero advertir el dolor profundo desde este Nariño nuestro por lo que ha ocurrido, el rechazo total, el acompañamiento a las familias. Pero lo que más nos duele es que este departamento le apostó a la paz. Este departamento se la jugó por la paz. Y lo que menos queríamos era este resultado. Estas escenas dantescas que obedecen a un país del pasado, que no corresponden al país de la paz, son las que nosotros queremos desterrar por completo de nuestro territorio. Así es que dolor de patria profunda, pero también decirle al país que la paz que vive Colombia debería también juntar a la paz del departamento de Nariño. Gobernador, reclamamos desde este sur que esa paz que vive Colombia también llegue a este territorio.
No, y todos esperamos eso y también nos unimos a esa solidaridad, a ese dolor que nos embarga a todos los colombianos por la muerte de estos civiles, de estos ciudadanos campesinos. Gobernador, usted plantea un tema muy importante en su introducción y es realmente en qué está fallando el Estado colombiano. Lo decía el profesor Miguel Ceballos cuando se firmó el acuerdo de paz. Uno de los argumentos principales con los cuales defendía el acuerdo el gobierno nacional y diferentes sectores en Colombia era que precisamente en esas zonas donde estaban las FARC, donde se lucraba del narcotráfico, iba a llegar el Estado, iban a llegar las autoridades y posiblemente iba a disminuir o por lo menos se iban a atenuar esos daños colaterales, esas consecuencias que genera el narcotráfico. ¿En qué está fallando el Estado para que esté sucediendo esto en Nariño? Yo creo que ese es un punto, el tema del cumplimiento frente al acuerdo de paz, pero ese es apenas uno de los elementos. Yo creo que esto es mucho más profundo. Este departamento nuestro, con estas raíces tan diversas, lo que reclama son oportunidades para nuestra gente. Así es que es verdad, lo que hace falta es presencia institucional del Estado en el territorio, es decir, oportunidades, más allá que la firma del Teatro Colón, lo que se busca son oportunidades para nuestra gente. Y en este caso, lo que ha habido aquí es un llamado también de atención desde nuestro sur. Ustedes pueden revisar el editorial del Tiempo del 24 de abril de este año. Se llama El grito del gobernador. Es decir, nosotros habíamos alertado lo que podía pasar en nuestro territorio. Nosotros dijimos que podría generar casi que una esquizofrenia, unas dos estrategias frente a terminar con los cultivos de uso ilícito. Por un lado, erradicación y por el otro lado, sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Qué ha ocurrido puntualmente en Nariño y en Tumaco? En ese municipio, 10.000 hectáreas casi ya han sido erradicadas. Imagínense ese impacto. Y el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es al que le queremos apostar con toda voluntad. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento más allá de la visión de la criminalidad. Es entender un problema social, no solo criminal. Es decir, que detrás de esos cultivos de uso ilícito hay personas, hay seres humanos, hay gente que siente y que ha vivido no solo durante años, sino durante décadas de este negocio ilícito. Pues allí hay que llegar con recursos del gobierno nacional, sí. Allí hay que llegar con propuestas para lograr la sustitución de esos cultivos de uso ilícito. Y ahí va una pregunta de fondo. Si avanza con la erradicación... ¿Sí? De acuerdo con la información que usted tiene hasta este momento, usted asegura que desde hace varios meses usted ha venido alertando de lo que podía suceder en su departamento, precisamente lo que sucedió pues, hace pocas horas en Tumaco. En algún momento acá en el programa de la noche usted también hacía ese llamado de atención. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿realmente qué fue lo que sucedió en Tumaco? Hay versiones encontradas. Sectores de campesinos acusan a la fuerza pública de ser la responsable de esta masacre. Por su parte, la policía y el ejército aseguran no tener ninguna responsabilidad y dicen haber respondido a un ataque de disidencias de las FARC que habrían lanzado tatucos, habrían lanzado cilindros en contra de ellos. ¿Qué información tiene usted, señor gobernador? Bueno, la verdad usted ha sintetizado las dos posturas, las dos versiones que tenemos todos en el país. Por eso nuestra postura ha sido también una, y es el de esclarecer los hechos. Allí estuve en un consejo de seguridad con Fuerza Pública, con Fiscalía en Tumaco. Llegué hace apenas algunos minutos aquí a la gobernación del departamento de Nariño después de estar allí en el territorio. Y la verdad es que hay esas versiones y hay que agregarle algo, que dentro de la población hay también versiones distintas. Una, la versión de los colonos, de quienes llegaron hace más de 25 años de distintos departamentos, Putumayo, Caquetá y demás, a este territorio, y de quienes han ocupado el territorio históricamente, la población afrodescendiente. La población colona dice que a través de Asominuma, que fue el ejército y la fuerza pública quienes desataron esta tragedia. Los de los consejos comunitarios, es decir, los afro, lo que dicen es que se habían dado presiones para que la gente salga, para que la gente vaya a esos territorios que, sí me dice el ejército y se ha comprobado, son de grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, es decir, donde cabría la erradicación, por supuesto por ser una extensión tan grande, pero que se venía usando como escudo humano a la población. Digamos, esas son las dos versiones de la población, consejos comunitarios y Asominuma, los colonos. Pero la realidad, y la triste realidad, es este desenlace de 6 personas muertas y de decenas de heridos en este
hecho que lamentamos, que nos parece trágico y que pedimos se esclarezca, porque ahí quedamos en medio de esas versiones. Nosotros sabemos que la posición del Gobierno Nacional, para terminar la idea anterior, la posición del Gobierno Nacional es avanzar en dos estrategias: sustitución de cultivos de uso ilícito y la erradicación. Erradicación ya casi con 10.000 hectáreas en Tumaco, y nosotros queremos que se avance en el de la sustitución. Se ha avanzado con 1.800 familias, los primeros recursos de 2 millones por familia. En total creo que son 1.800 familias las que se han dado de 2 millones de pesos para empezar el proceso de la sustitución. Pero la gran pregunta que quedó pendiente, y quiero terminarla, es ¿de dónde va a salir la plata, los recursos para estas familias en el departamento de Nariño? Porque el Congreso aprobó solo 300.000 millones de pesos en la adición presupuestal para la sustitución de cultivos en el país, y solo Nariño requiere no 300.000 millones, sino 1 billón de pesos para lograrlo.